La iglesia está celebrando en este mes el mes de la familia. Y bueno, por eso las enseñanzas en este tiempo están marcadas por ese interés propio que tiene la iglesia. Y si la iglesia ha determinado que es importante, que es necesario rezar, orar y conocer un poco más de nuestra familia, es porque es consciente de la importancia que tiene este sector de la sociedad, esta célula fundamental de la sociedad, para el desarrollo de todo país. No solo el nuestro personal, sino el de toda comunidad, el del país y del mundo. Yo quiero compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio de Lucas, está en el capítulo 2, o sea, casi que comenzando Lucas, a partir del versículo 40. Es un texto que hemos escuchado muchas veces, pero que hoy nos tiene un mensaje diferente. Dice: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Que al cabo de 3 días se lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es palabra de Dios. Te alabamos. Señor. El texto es un texto muy conocido, es un texto que incluso también lo rezamos en el rosario, o sea, el misterio del niño perdido y hallado en el templo. ¿De qué se trata este evangelio? Trata de una familia, trata de un matrimonio, trata de Jesús como hijo y trata de José y de María como los padres de esta familia, como matrimonio entre sí. Y dice que todos los años ellos iban a la fiesta, a Jerusalén, a la fiesta importante. Y ya con 12 años Jesús sube ellos también a la fiesta. Y cuando termina la fiesta religiosa, salen entonces en la caravana de regreso entonces a su pueblo. Los hombres iban con los hombres, las mujeres iban entonces con las mujeres y los niños podían estar o con uno o con el otro o en el resto del grupo de los que iban solos, es decir, que no iban de pareja, sino que iban o con los hombres o con las mujeres. Y hay un momento, dice el texto, que ellos estaban en la caravana y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. O sea, pero no fue que salieron y se dieron cuenta de que ya Jesús no estaba. Ellos estaban en el camino y dice que fue pasado por lo menos un día. Ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba. Ustedes se imaginan el drama. O sea, yo no sé cómo será aquí en República Dominicana o cómo será en Tierra Santa, pero por lo menos en Cuba, cuando vas con los niños, que vas a algún lugar, vas a alguna peregrinación, vas a algún lugar público, que tú estás pendiente y cuando pasaron 15 segundos y tú no viste al niño, tú no viste a la niña dónde está, pues yo por lo menos me pongo como loco. O sea, y José y María al cabo de un día se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. María pensaba que quizás Jesús estaba con José. José pensaba
que Jesús quizás estaba con María. Y no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Estaban en el camino, venían de la fiesta y no se trataron de que el niño, de que Jesús no estaba con ellos. Pero aquí viene el detalle importante. Cuando se dan cuenta que Jesús no está con ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dice el texto? Que salieron entonces a buscarlo. ¿A buscarlo entre quién? A buscarlo entre los parientes, a buscarlo entre los conocidos. ¿Han visto a Jesús por aquí? ¿Han visto al niño por este lugar? ¿Lo han visto? ¿Ustedes se imaginan la angustia al decirle, no, yo por aquí no lo he visto? No, por aquí no he estado. No, yo la última vez que lo vi cuando estábamos en la fiesta. Salieron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Y deciden entonces ir al lugar de donde habían salido. Deciden ir entonces al templo y se lo encontraron en el templo. Y entonces viene este texto que a veces no entendemos muy bien. Dice, hijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué ya no estabas entre nosotros? ¿Por qué no nos dijiste? Y Jesús un poco que le dice, ¿por qué me preguntan? Si lo lógico, no se dan cuenta que era que yo debía estar en la casa de mi padre. Y dice Lucas que ellos no comprendieron en ese momento la respuesta. Pero dice que Jesús bajó con ellos y vino entonces a Jerusalén y vivía sujeto a ellos. La realidad de José y de María hoy puede ser la realidad de muchos de nosotros. La realidad de José y de María hoy puede ser la realidad de muchas familias que conocemos y puede ser también la realidad de muchas familias que incluso no conocemos. Yo me atrevo a decir que son más las personas que conocemos que viven esta realidad que las que realmente conocemos, que las que vemos en el día a día, pero seguramente están ahí. José y María estaban en el camino y estaban sin Jesús. Lo importante es que se dieron cuenta y salieron a buscar a Jesús donde no estaba, donde no lo encontraban. Así pasa en nuestra vida. Así pasa en nuestra vida de pareja, así pasa en nuestra vida de familia muchas veces. Hay un momento en que estamos con Jesús. Hay un momento en que caminamos con Jesús. Pero hay un momento en que se nos queda Jesús en el templo y emprendemos el camino sin Jesús. Y caminamos un día, 2 días, caminamos semanas, meses, caminamos años y no nos damos cuenta de que no vamos con Jesús. No nos damos cuenta que Jesús no está con nosotros en el camino porque lo dejamos atrás, porque lo dejamos en el templo, porque lo dejamos el domingo en la parroquia, porque lo dejamos el miércoles en el grupo de oración, porque lo dejamos el jueves en el ministerio de parejas, porque lo dejamos el lunes en la reunión de la comunidad, porque lo dejamos en el templo, en la parroquia, el día de la fiesta patronal. Y lo dejamos en el templo. Sí, vivimos la fiesta, vivimos la reunión, tuvimos una experiencia de Dios, pero después no salimos con Jesús. Después salimos con el corazón como vacío y no somos imagen del Jesús que sale al encuentro de la gente y no lo llevamos entonces a los demás. Dice que ellos empezaron a buscar a Jesús donde no estaba. A nosotros, cuando se nos pierde Jesús de perspectiva, cuando no vemos el camino, cuando no vemos la luz, ¿a dónde vamos a buscar a Jesús? Y muchas veces lo vamos a buscar donde no está. Muchas veces vamos a buscar a Jesús o lo que creemos que nos da Jesús, lo que nos da la paz, lo que nos da la alegría, lo que nos da la seguridad, lo que nos da la esperanza. Pensamos que eso lo tenemos en los bienes materiales. Pensamos que eso lo tenemos solamente en la diversión. Pensamos que eso lo tenemos en esos momentos de esplendor. Y al final nos damos cuenta que Jesús no está ahí, que Jesús está en lo más sencillo, que Jesús está en lo que se nos revela en el día a día. Y dice que ellos, al no encontrar a Jesús allí, entre los parientes, entre los amigos, fueron a buscarlo al templo. Y hoy, si hoy nosotros miramos el mundo, cómo está la familia, cómo están las parejas, cuánto es el índice de separación.
¿A dónde llega el índice de divorcios? ¿A dónde llega la cantidad de mujeres que son maltratadas por sus esposos? ¿A dónde llega el número de niños que son abandonados, que son golpeados incluso por sus padres? Son números y son cifras que realmente son espeluznantes, es decir, que dan miedo. Cuando nosotros miramos esa realidad, no será que la familia, que las parejas han dejado a Jesús atrás. ¿No será que han dejado a Jesús y no han vuelto a buscarlo? Porque esta realidad que estamos viviendo también pasa en parejas de la iglesia, también pasa en parejas de comunidades, también pasa en parejas que van a grupos. Y creemos que por estar en la parroquia, que por ir el domingo a misa, que por estar en la comunidad, por pertenecer a este grupo, que ya con eso es suficiente. No, es necesario salir a buscar al Jesús y al encontrar ese Jesús, ponerlo en el centro de nuestro corazón. Si hoy nosotros, como familia, no llevamos a otras familias a Jesús, ¿a dónde las llevamos? Si tú como persona, como ser humano, como cristiano, no llevas a otros a Jesús, ¿a dónde los estás llevando? Si hoy tus hijos no van a donde Jesús, ¿a dónde están yendo? Recuerden que la primera catequesis que reciben nuestros hijos somos nosotros mismos. La primera catequesis, la primera imagen de Dios que ven nosotros mismos es la que vemos. Nosotros vinimos de Cuba, hace solamente un año que estamos aquí. Y venimos de Cuba, donde vivimos una realidad totalmente diferente a la que se vive en la República Dominicana en lo que respecta a la manifestación de la fe. Aquí usted puede tener un programa de radio, usted puede aparecer en televisión, usted puede hacer una directa a través de internet, usted puede estar en Facebook ahora mismo con su página, usted puede conectarse a través de Zoom. Nosotros venimos de un país donde decir que uno es cristiano, donde manifestar que como pareja, como familia se va a la iglesia y que como tal asume un sacrificio, es asumir también un riesgo en la sociedad. Es también estar dispuesto a ser criticado, pero a ser criticado no por el vecino, es estar criticado y maltratado, digamos, desde el punto de vista de las autoridades, del gobierno, de la educación de los hijos. A nosotros nos pasó que tenemos dos hijas, ya una tiene 25 y la otra está con 18. Y siempre en el mismo colegio donde estaba, un colegios que en Cuba no son como los de aquí, colegios que son totalmente marxistas y leninistas, colegios que son totalmente ateos. ¿Cuánto representa para un niño que en su primer día de clase venga la directora del colegio, la directora de la escuela y le pregunte qué niño es cristiano? ¿Qué niño es cristiano? En un grupo donde hay 30, casi 40 niños. ¿Qué tiene que ver esa pregunta? Y el niño que tiene 6, 7, 8, 9 años puede preguntarse, ¿y por qué preguntan esto? Y cuando los que levantan la mano son solamente 2 o 3 en un grupo así, el niño de alguna manera también está siendo avasallado por las autoridades, porque el niño se ve que dice, caramba, la mayoría de la gente no cree en Dios. La mayoría de la gente no va a la iglesia. La mayoría de la gente no son cristianos. La mayoría de la gente no son como yo. ¿Seré yo el que estoy mal? ¿Seré yo el que está haciendo las cosas diferentes? Y aparentemente con esos niños no pasa nada en el colegio. No pasa nada. Pero hay una herida interior ahí que le provocan a esos muchachos. Y esa es la realidad que nos toca vivir a nosotros. Pero nos toca también a nosotros y nos toca a todos los que estábamos en Cuba en ese momento, los que están en Cuba ahora mismo también, de decir sí, somos cristianos, sí, creemos en Jesús, sí, vamos a la iglesia y lo asumimos como compromiso con Jesús, no porque nos haga personas especiales, no porque nos haga cristianos, sino porque nos hace ser coherentes con lo que estamos rezando, con lo que estamos viviendo, con la realidad que hemos compartido. Qué bueno es que cada uno de nosotros, que cada una de las parejas, que cada una de las familias, en vez de seguir en la caravana, como José y María, nos demos cuenta que Jesús no está. Nos demos cuenta cuando
cuando Jesús ya no está en nuestro horizonte y vayamos entonces a buscarla. A veces seguimos en la caravana que nos da el mundo, de la fiesta, del placer, del Black Friday, de la Navidad adelantada, de las redes sociales, de todo eso. Y un poco que dejamos entonces a Jesús atrás y seguimos entonces en la caravana por donde va el mundo. Mis hermanos, mi familia querida, es hora de volver a buscar a Jesús. Es hora de virar, es hora de hacer el camino en retroceso, ir a buscar a donde lo dejamos, ir a ese momento del primer amor, ahí ese momento donde nos encontramos con Jesús, cuando nuestros ojos brillaron más que nunca, cuando nuestro corazón, como los discípulos de Maús, ardían al escuchar la palabra del Señor. Es la hora. En los próximos días la iglesia va a estar celebrando un paso por la vida, un paso por la vida. Es decir, es la hora de dar un paso por Jesús, porque Jesús, ¿qué cosa es si no es vida? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Que nosotros nos demos cuenta cuando Jesús no está. Y cuando Jesús está, decirle, Señor, pero que te tengamos más cerca, que te podamos abrazar, Señor, que te podamos tomar de la mano, que puedas hacer como hiciste con José y con María, como dice el versículo 51, que dice que Jesús bajó con ellos, es decir, literalmente, geográficamente baja de Jerusalén a Nazaret, bajó con ellos, es decir, dejó de estar en el templo, dejó de estar en la altura y bajó entonces con ellos, también en lo espiritual, bajó con ellos y vivía sujeto a ellos. Que hoy también podamos vivir entonces nosotros sujetos a Jesús. Vamos a orar en este momento. Gracias, Manolito, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos también con tu música para orar en este momento. Y si de algo te sirve, ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a llegar a ese momento donde personalmente tuvimos un encuentro con Jesús, donde personalmente le abrimos la puerta del corazón a Jesús y lo dejamos entrar. En ese momento en que en nuestra familia, en nuestra pareja, le abrimos el corazón a Jesús y lo dejamos entrar. Dejemos que Jesús entre en nuestras familias, que nuestras familias sean familias que escuchen, donde nos podamos escuchar el uno al otro, donde podamos escucharnos sin prejuicios, donde podamos darle un espacio a todo el que está. No importa que la familia sea grande o sea pequeña, cada uno merece un espacio, cada uno tiene un espacio. Que seamos familias que dejemos al otro vivir en su libertad, que pueda expresarse también. Seamos familias que nos dediquemos tiempo uno para el otro, que nos sentamos y podamos juntos tomarnos un café, que podamos juntos compartir la cena, compartir la comida, que podamos juntos compartir un día de paseo, que podamos juntos rezar, compartir la palabra, escuchar la palabra del Señor. Que seamos familias que animen y no critiquen, que seamos familias pendientes una de la otra, no para chismear, no para fijarme en lo que hace o no hace, sino para darme cuenta cuando esa familia necesita de mí, para darme cuenta cuando esa pareja, cuando ese matrimonio necesita de cada uno de nosotros. Cuando seamos familias capaces de compartir nuestras experiencias espirituales y con el Señor. Volvamos a esos momentos. Y también que el Señor nos regale la gracia, que nos regale ese detalle
de percibir, de darnos cuenta cuando Jesús no está con nosotros, cuando Jesús no está en mi vida, cuando Jesús no está en mi matrimonio, cuando Jesús no está en mi familia. Y decirle a otros hermanos, oren por mí, oren por nosotros, ayúdennos también a encontrar a ese Jesús que hemos dejado atrás por seguir en la caravana. Y pidámosle al Señor por esas parejas, por esas familias que han dejado a Jesús atrás, que para Jesús se les ha perdido en el horizonte. Hacemos por esas familias que tú y yo conocemos y por las que no conocemos, para que el Señor las bendiga de una manera especial, para que su corazón se abra. Y si no se han percatado que Jesús no va, no camina con ellos, Señor Jesús, adelántate tú, Jesús, adelántate tú, Señor, y vuelve a ellos, y vuelve a sus vidas, y vuelve a su familia, y vuelve a renovar en ellos ese primer amor, vuelve a renovar en ellos el cariño, vuelve a renovar en ellos el deseo de compartir y de estar juntos. Bendito sea, Señor Jesús. Alabado.